Elegí hablarles de trayectos póstumos porque es el libro que más me gustó escribir, es el libro que más me gustó. Puede ser que algunos adivinen cierto tipo de perversión en esta historia de seguir los trayectos de cadáveres, pero bueno, tiene toda una explicación. Yo, el primer libro que escribí, que desarrollé, fue el de Ciudad de Ángeles, de la historia del cementerio de Recoleta, que me llegaba porque, bueno, mi familia está enterrada ahí, y bueno, entonces lo visitaba frecuentemente y realmente paseaba mi ignorancia por qué esta persona había hecho esto y este monumento. Entonces, bueno, escribí la guía del cementerio de la Recoleta cuando la mayor parte de la gente pensaba que el cementerio se iba a cerrar, porque realmente el cementerio en ese momento estaba bastante maltrecho. Pero después vino una ola de turismo y bueno, se convirtió en un hito del turismo porteño, el turismo en Buenos Aires. Eh, y ahí, estudiando el cementerio, estudiando la historia, a través de la historia argentina, y a través de las esculturas del cementerio, me empecé a interiorizar de una serie de eventos que me parecían extraños. Entonces, bueno, a tal personaje lo llevaron, lo sacaron, lo pusieron, lo vendieron. ¿Cómo vendieron el cadáver? Y ahí empecé con el desarrollo de esta historia, que bueno, es curioso porque es una parte bastante eh, frecuente a todo lo largo de la historia. Quizás porque quieran uno homenajearlo, a veces porque hay odios póstumos, a veces porque hay intención de venganza, en fin, hay una cantidad de historias. Entonces, quiero tomar un poco la historia de estos individuos, de estas personas que murieron y que fueron no siempre bien tratadas, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, esta es la pantalla completa. Vamos un poquito más para atrás, ¿no? Bueno, acá, como decía, el subtítulo del libro es: a veces la muerte no es el final, sino el comienzo de una historia. Y todos recordamos esa frase que generalmente está escrita en los anfiteatros de anatomía, que es mortui vivos docet, es decir, los muertos enseñan a los vivos. Y el culto a estos muertos puede ser una glorificación del pasado y convierte a algunos de ellos en mitos que a su vez intentan explicar el ayer, el presente y el futuro. Como decía Owen, ¿no? El dueño del pasado es dueño del futuro. Y de allí esa tendencia que tienen algunas naciones a reescribir la historia, que necesariamente, no está mal eso, porque necesariamente es, eh, debe reescribirse la historia a la luz de los nuevos acontecimientos. La historia no es un ente inmóvil, quieto, sino que es algo que se va moldeando y que cada cual lo va contando, lo va elaborando a la luz de nuevos datos y también a la luz de lo que pasó, de lo que está pasando y de las nuevas eh, costumbres, ¿no? Que a veces ponen en cuestionamiento esto que aconteció en el pasado. Eh, y por supuesto, dentro de la historia y dentro de estos trayectos póstumos, hay una tendencia a estos ritos funerarios de que cada pueblo conocemos. Es decir, nosotros qué sabemos de los egipcios. Los egipcios lo sabemos por los monumentos mortuorios que nos han dejado. De la mayor parte de las civilizaciones sabemos lo que fue esa civilización a través de sus cementerios, a través de sus muertos, ¿no? Entonces, eh, es parte del proceso del conocimiento histórico, ¿no? Y también parte de nuestro proceso de asimilación médica. Le estaba mostrando recién a Roberto esta foto del Hunter Museum que está en el Royal College of Surgeons de Londres, en donde esta es la colección del doctor John Hunter, ¿no? Uno de los médicos y cirujanos más distinguidos de Londres, y por ejemplo, este gigante que está atrás, es un gigante, es O'Brien, un irlandés, que medía 2,50 m, y él
lo persiguió de por vida hasta que se murió. Algo así como le pasó a Broca, que cuando detecta el área de Broca de esa persona que tenía esa fascia y lo persigue de por vida hasta que muere y le puede estudiar el cerebro. Bueno, Hunter hizo lo mismo con este gigante y para tenerlo en su colección pagó una fortuna, porque lo había dejado que lo protejan sus amigos, porque no querían desenterrarlo. En ese momento hay toda una historia en la medicina inglesa, que es que no había suficientes cadáveres para estudiar anatomía. Entonces había un grupo de personajes que se dedicaban a robar cadáveres de noche. Les llamaban los resucitadores. Si alguno de ustedes fue a Edimburgo, que de Edimburgo durante muchos años fue la escuela de medicina y de cirugía más importante de Europa, curiosamente en Edimburgo, hay dos personajes que se llaman Burke and Hare. Eran dos señores que al principio proveían de cadáveres a la facultad de Edimburgo para que los jóvenes dispusiesen de cadáveres necesarios para la disección anatómica. Después resulta que se dieron cuenta que le pagaban tan bien que era más fácil convertir una persona en cadáver que andar desenterrándolo. Entonces empezaron a asesinar a distintas personas de Londres, a distintas personas de Edimburgo, las empezaron a asesinar para proveer en la facultad de la cátedra de anatomía que estaba a cargo un señor Knox, un doctor Knox. Y todo fue bien porque eran generalmente ellos se encargaban de asesinar personas poco conocidas o que nadie iba a preguntar ni estar indagando de dónde venía, y el doctor Knox tampoco preguntaba de dónde venían estos cadáveres, hasta que un día asesinaron a una prostituta. Y esta prostituta, Mary Patterson, algo así se llamaba, claro, cuando la pusieron en la misa de disección, la conocían todos los alumnos de la Facultad de Medicina de Edimburgo, y ahí empezó la búsqueda de Burke y de Hare, que actuaban como, tenían nombre de multinacional. Burke and Hare ya es como un nombre de multinacional. Y, y bueno, ahí los pescaron a estos dos, y bueno, Hare lo vendió a Burke, y Burke no solamente fue colgado en público como una asistencia masiva de la población de Edimburgo, sino que aparte su cadáver fue disecado. Pero este es un cadáver, es un gigante que había eh, comprado, pagó una fortuna, realmente eran 500 libras esterlinas entonces. Imagínense lo que era en 1780 aproximadamente, cuando, cuando el doctor Hunter compra este gigante para poder exhibirlo, y por ahí van a ver, hay una enanita que también en un momento se lucían en contraposición. Muchos de estos piezas de anatomía se perdieron por un bombardeo durante la Segunda Guerra, y bueno, y se reconstruyó después, como le decía, en el Royal College of Surgeons de Londres. Eh, Estos trayectos póstumos incluyen algunas celebridades y varios ignotos. La muerte no es el final, sino el comienzo de una historia que puede ser épica, como por ejemplo de Alejandro Magno. Alejandro Magno, todos sus generales se pelearon, hubo una guerra por el cadáver de Alejandro Magno, porque de ahí es un fenómeno que se va a ver repetido en la historia. Ellos tratan de adueñarse del carisma que brota de estos personajes históricos. Entonces, los generales querían ser herederos del imperio de Alejandro Magno y se pelearon por su cadáver, que estaba conservado en miel, y al final le hicieron una importante que se perdió, y desde hace 2000 años que se está buscando a dónde está, que se lo tragó el océano cerca de Alejandría, a dónde está el cadáver de Alejandro Magno, más que el océano, el mar Mediterráneo. Hay historias que pueden ser solemnes, como todos los personajes británicos que terminan en Westminster Abbey, o en Les Invalides, ¿no? O en Saint-Denis, en Francia, lugares donde fue también una situación muy curiosa, porque después de la Revolución Francesa,
los revolucionarios necesitaban destruir todo lo que era l'ancien régime, es decir, el régimen de los monárquicos. Entonces desenterraron a todos los reyes de Francia y príncipes consortes, los desenterraron y pusieron a los Valois de un lado y pusieron a los Borbones del otro, y con el plomo de los féretros hicieron balas para defender la revolución. Resulta que después de terminada la revolución, después de Napoleón, y vuelta a la monarquía, se volvió a reconstruir todos los monumentos que hoy pueden apreciar en Saint-Denis, y por supuesto, la reconstrucción histórica, en ese momento había, por cada príncipe que llegaba a la corona, había 3 que habían muerto en la infancia, entonces era muy difícil la reconstrucción histórica, y quiénes eran estos personajes y otros. El que se encargó de todo eso era un señor francés que se llamaba Viollet-le-Duc, que cometió una serie de errores históricos, y bueno, decían que producía insectos, por favor. Otras personas pueden tener unos trayectos que son más tragicómicos o trágicos, por ejemplo, como la Venus Hotentote, que era una Hotentote que fue traída a Europa y que la exhibían, porque bueno, ellos saben que tienen una hiperlordosis lumbar y que tienen un trasero importante. Entonces, bueno, esta Venus Hotentote se lució en Europa, fue enterrada y al final, después de mucho sacrificio, volvió a su tierra natal. Otros casos pueden ser tragicómicos, como la historia que les voy a contar de Voltaire, o ridículos, como puede ser la historia del cerebro de Einstein. Y algunas son graciosas, porque como dijo Charles Chaplin, todo ha sido un gran chiste, una de sus últimas palabras antes de morir. Y bueno, lo dijo sin saber que su cuerpo iba a ser secuestrado post-mortem, ¿no? Y ahora voy a empezar un poco con las historias descabezadas, porque decapitar a los enemigos es una forma, es el mayor trofeo que uno puede tener, ¿no? Es la desaparición completa del enemigo y su posesión simbólica. Entonces, a lo largo de la historia hubo muchos personajes decapitados, como Asdrúbal, el hermano de Aníbal, como el general Gordon en Khartoum, ¿no? Como Tomás Moro, cuya cabeza fue conservada por una de sus hijas, y acá vemos, por ejemplo, María Estuardo, que fue decapitada después de muchos años de estar prisionera de su prima, Isabel I de Inglaterra, y cuando la decapitan, primero, decapitar es un proceso que uno le dice, lo decapitó. Decapitar es un proceso muy difícil, es decir, se necesita a veces más de un golpe y hasta 6 golpes en decapitados. En el caso de ella, necesitaron 2 golpes. De hecho, había la costumbre, los que iban a ser decapitados, de darle plata al verdugo para que fuese más eficiente posible en su trabajo. Acá le estamos viendo a María Estuardo, que una vez que fue decapitada, claro, ella, nadie sabía, pero estaba luciendo una peluca. Entonces, cuando suben la cabeza para decir, esta es la cabeza de un traidor, que era como generalmente se hacía en ese momento, bueno, cayó la cabeza y ella tenía escondido un perro, salió el perro corriendo. O sea que hay que imaginarse esa situación. Estaban decapitando una reina y estaba saliendo un perro corriendo y ella y su cabeza caía de las manos del verdugo. Otros que terminaron de la misma forma, a pesar de haber uno condenado al otro, es Carlos I de Inglaterra y Oliver Cromwell. Los dos terminaron sin sus cabezas. Lo que pasa es que Carlos I de Inglaterra fue decapitado y ahí terminó una parte de la monarquía y viene la revolución encabezada por Oliver Cromwell. Carlos I dijo, voy de un reino corruptible hacia uno incorruptible donde no podrán molestarme. Y tal fue así que su cadáver permaneció perdido durante muchos años, hasta 1820, en Westminster Abbey. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que en un lugar en donde entierran a reyes, a monarcas, se pierde un cadáver? Bueno, Carlos I de Inglaterra permaneció escondido
durante muchísimos años. Y el de Oliver Cromwell, no, él murió, no fue decapitado. Pero después de muerto, cuando vuelve la monarquía, empezaron las venganzas póstumas. Y a Oliver Cromwell lo decapitaron, primero lo ahorcaron en Tyburn. Tyburn es el fondo de Marble Ark, cuando termina Oxford Street en Londres. Ahí estaba Tyburn. Tyburn era el lugar donde ejecutaban a los reos, y ahí lo ejecutan, lo cuelgan al cadáver de Oliver Cromwell. 2 o 3 años después de muerto, lo cuelgan al cadáver, lo decapitan, y la cabeza desaparece, hasta que finalmente esa cabeza termina en manos de un señor Joshua Wilkinson, que la compra y solía pasearse con la cabeza de Cromwell y la pica, ya disecadas, y la pica que tenía esa cabeza, mostrándola y usándola como carta de presentación. Finalmente, cuando muere Wilkinson, devuelve la cabeza de Oliver Cromwell y es enterrada en un cementerio del colegio donde él estudió, en Sussex, y bueno, nadie dice dónde está enterrado actualmente la cabeza de Oliver Cromwell, porque puede todavía haber algunas venganzas póstumas. John Milton, el del paraíso perdido, el paraíso recuperado. John Milton también fue un gran poeta inglés, que su cuerpo fue desenterrado y sus dientes fueron rotos y usados para el reemplazo odontológico. En ese momento las prótesis dentarias estaban hechos con dientes de personas muertas, y con eso hacían la nueva dentadura. George Washington, por ejemplo, tenía muy mala dentadura y le habían hecho 6 dentaduras distintas de distintos piezas dentarias de distintos animales, y algunas humanas. Y en el caso de John Milton, se ve que lo desenterraron sin saber quién era, y cuando lo exhibieron y se dieron cuenta que era John Milton, bueno, lo exhibieron lucrando a expensas de un poeta muerto. No sacaron mucha plata, porque a veces los poetas muertos no suelen ser buen negocio. Edward Drummond, quizás ustedes se preguntarán quién es. Bueno, es el célebre Barba Negra. Barba Negra, el famoso pirata, lo tuvieron que capturar, se resistió terriblemente a esta captura, se defendió con uñas y dientes. Al final lo matan, lo decapitan y exponen su cabeza sobre las Carolinas, en la playa de las Carolinas, para avisarle a todos los piratas cómo podía terminar si es que ellos seguían de esta forma, si es que ellos seguían con la práctica de la piratería. Y al final, con la calota de Barba Negra, hicieron una ponchera, ¿no? Un lugar para beber ponche, y se exhibió eso en una taberna que se llamaba el Raleigh, ¿no? Como Sir Walter Raleigh, que también perdió su cabeza, y cuya cabeza, después de haber sido ejecutada, fue conservada por uno de sus hijos, que durante muchos años lo tuvo en su haber, le llevaba la cabeza de su padre. Por supuesto, todo este proceso de decapitación, y yo creo que ustedes han tenido una práctica sobre el tema, finaliza este proceso, este duro proceso de decapitaciones, cuando se crea el aparato que facilita este proceso, que es la guillotina. Que todo el mundo piensa que la guillotina fue inventada por el doctor Guillotin, pero el doctor Guillotin no inventó la guillotina. Lo que pasa es que él la propuso y la ensalzó, porque decía que era una muerte científica, una muerte más piadosa. El que la inventa es el doctor Luis, que, bueno, tiene varias partes de la anatomía, fue un gran anatomista en su momento. Pero la guillotina fue un elemento utilizado a lo largo de la República Francesa, y con ella se instauró el terror. Y a lo largo de ese tiempo fueron decapitados más de 2000 nobles franceses. Y estos nobles franceses están enterrados en un cementerio muy chiquito que está atrás del Hospital Rothschild en París,
un cementerio que es difícil de llegar, que es el cementerio de Picpus, ¿no? Eh, Acá ven la capilla, y esta es una de las placas recordatorias de que acá han enterrado 2000 nobles de Francia, otros personajes como las carmelitas que se resistieron a los embates, digamos, amorosos, violentos de los revolucionarios franceses, y que está recogido en una ópera de Puccini, Las Carmelitas, justamente. El otro que habita este cementerio es Andrea Chenier, el poeta, también ejecutado por los sans-culottes, los franceses que peleaban por destruir la monarquía, y entre ellos está enterrado acá, pero no fue decapitado, pero sí su esposa, que era Noailles, el marqués de Lafayette, el general Lafayette. El gobierno americano, después de la Primera Guerra Mundial, en el cementerio de Picpus y sobre la tumba de Lafayette, puso una bandera norteamericana. Que fíjense, como les decía, es tan difícil de acceder a este cementerio, que a todo lo largo de la ocupación nazi, los alemanes nunca la pudieron arriar porque no tenían la menor idea que había una bandera norteamericana sobre la tumba de Lafayette. Si estamos hablando de París, tenemos que hablar del Panteón de París, que era la iglesia de Santa Genoveva, que fue un lugar en donde a lo largo de la Revolución, como les decía, era importante destruir todo vestigio de lo que había sido la Ancien Régime, el régimen monárquico, ¿no? Y entonces había que reorientar las iglesias porque ellos habían prohibido la religión. Entonces Santa Genoveva, que se acababa de construir, prefirieron hacerlo en el Panteón Nacional, es decir, una especie de Olimpo laico, de un Olimpo en donde se ponían las figuras aquellas que habían sido próceres dentro del movimiento libertario francés. Eh, y bueno, lo que pasa es que así como entraban, salían muchos, porque por ejemplo, Mirabeau, que fue el primero en ser enterrado ahí, al poco tiempo, como vieron que él realmente quería ayudar a Luis XVI, lo terminaron sacando y sus restos fueron perdidos. El que le quiero hablar es de nuestro Voltaire, nuestro filósofo disperso, porque Voltaire era, si bien todos sabemos que era antieclesiástico y antimonárquico, los últimos años de su vida él se había calmado bastante y ya no quería tener este tipo de problemas. Entonces, por las dudas, por si cambiaban de parecer, se había ido a vivir a Ferney, que es una localidad cerca del borde del límite con Suiza, por si alguno cambiaba de parecer y lo empezaba a perseguir. Pero él, ya con 84 años, viaja a París, en donde estrena una de sus obras, y ahí, desafortunadamente, la muerte lo encuentra por una sobredosis de opiáceos, una sobredosis de láudano que él estaba tomando por un cáncer de vejiga que tenía para paliar los dolores que lo aquejaban. Ahora, cuando se empieza tienen el cardenal de París ordena que Voltaire no podía ser enterrado en París. Entonces, sus dos sobrinos, él no tenía hijos, y de los cuales uno de los sobrinos era sacerdote, o sea que Voltaire tenía un sobrino sacerdote, piensan que hay que llevarlo rápidamente a Ferney para que fuera enterrado. Cuando lo están embalsamando, el marqués de la Villette, el marqués de la Villette pide guardar el corazón de su admirado Voltaire. Y el farmacéutico que lo estaba embalsamando pide conservar el cerebro. Después, Voltaire es enterrado en Ferney y con el tiempo lo quiere trasladar acá donde está, donde yace su tumba, que es justamente el Panteón de París. Cuando lo desentierran, había dos pueblos vecinos que se pelean por los restos, y entonces empiezan a robar los huesos de Voltaire. Para callar tanto escándalo, a uno de los periodistas que estaba presente le regalan los dientes de Voltaire, que él después lo dejó en su familia, lo fueron heredando sus descendientes. El cuerpo es finalmente trasladado al Panteón de París,
Y la gente se empieza a preguntar qué fue del corazón y del cerebro. El cerebro fue enterrado debajo de uno de los monumentos a Voltaire, que está a las puertas de la Comédie Française, y el corazón, que estuvo en manos del marqués de la Villette, que después se convirtió en el ciudadano, el citoyen Villette, y más tarde pasó a manos de su hijo, que se llamaba Voltaire Villette, decidieron regalarlo al gobierno de Francia, y finalmente está el cerebro debajo de otro monumento de Voltaire en la Biblioteca Nacional de Francia, ¿no? Esto pasó con Voltaire, pero no es el único cuyo cuerpo tiene un trayecto póstumo, un trayecto después de haber sido enterrado. Y este es un caso muy interesante. Ustedes conocen que Bentham, Jeremy Bentham, es el inventor del utilitarismo, que es una norma muy británica. Todo puede ser utilizado para el mayor beneficio de la población. Y entre las cosas que se podían beneficiar estaban los cadáveres. Como les dije antes, en Inglaterra escaseaban los cadáveres para las facultades de medicina. Entonces él, junto a un doctor Southwood, propone que los cadáveres debían ser utilizados para la facultad de medicina y si no, como ornamentos. Entonces proponía que los distintos cuerpos fuesen embalsamados y que uno podía tenerlo a la puerta de su casa como una especie de estatua viviente, ¿no? Y justamente para dar el ejemplo, Jeremy Bentham, cuando muere, eh, pide que su cuerpo fuese embalsamado y expuesto en la Universidad de Londres, que él había fundado y al que le había dado sus mayores esfuerzos. Entonces, se exhibió, ustedes lo están viendo ahí, esta imagen de él embalsamada primero. Lo que pasa es que estaba mal embalsamada, se fue deteriorando progresivamente. Entonces la cabeza se reemplazó por una de cera y las manos fueron reemplazadas por manos de cera, y en la cabeza que está a los pies es la verdadera cabeza de Jeremy Bentham, que es digamos que es un paisaje poco edificante que uno puede encontrar dentro de los pasillos de la Universidad de Londres. Pero sin embargo, ahí sigue Jeremy Bentham. Y no solamente eso, sino que durante muchos años Jeremy Bentham se lo llevaba a las reuniones de directorio de la Universidad de Londres, y él estaba presente en ese momento. Entonces en las actas se escribía: el doctor Bentham está presente, pero no va a votar. Esto que parece ridículo, si usted revisa los diarios de hoy y de ayer, en este momento en Rusia están proponiendo vender el cadáver de Lenin para poder solventar los gastos de la cuarentena y de la pandemia que sufre Rusia en este momento. O sea que esto no está tan loco. Alguien propone. Lo que pasa es que probablemente el cadáver ya de Lenin sea un muñeco de cera, porque también estuvo mal embalsamado, se fue decayendo progresivamente, y justamente como en algún momento millones de personas desfilaron frente al cuerpo de Lenin, fue reemplazado por cera paulatinamente, y hoy probablemente, ya le digo, el cuerpo de Lenin sea un muñeco de cera más que un cadáver embalsamado. Una de las historias que más me gusta contar es esta, la de Pancho Villa. ¿Y dónde está la cabeza de Pancho Villa? Porque Pancho Villa, a pesar de que lo ven ahí, murió de muerte natural, ¿no? Muerte natural con 21 balas en el cuerpo, como lo estamos viendo acá, porque una persona que tuvo 21 esposas, 17 hijos, y de los cuales murieron 50.000 personas a lo largo de las guerras que él lideró, era natural que muriese acribillado en la ciudad de Parra. Pero no solamente termina ahí la historia de Pancho Villa, sino que Pancho Villa es enterrado en el cementerio de Parra, y unos años después de muerto, para ser más preciso, el 6 de enero de 1926, el coronel Durazo, sin una causa que se pueda explicar, abre el ataúd de Pancho Villa y le corta la cabeza, y la cabeza de Pancho Villa desaparece. Desde entonces se han tejido un montón de versiones a lo largo de estos años
sobre dónde está la cabeza de Pancho Villa. Algunos dicen que la mandó a comprar este hombre, que era Prescott Bush, el abuelo del presidente Bush, que fundó en la Universidad de Yale la sociedad de Skulls and Bones, en donde se proponía guardar los huesos de aquellos personajes que habían sido nocivos para la cultura americana. Y Pancho Villa fue la última persona en invadir los Estados Unidos, porque él invade en 1900, sí, antes de la Primera Guerra Mundial, 1913, invade Estados Unidos y ataca el pueblo de Columbus, que fue como una afrenta que mereció tener una expedición punitiva a cargo del general Pershing, que fue el general de las fuerzas americanas durante la Primera Guerra Mundial. Ahí, por ejemplo, se foguearon Eisenhower, MacArthur y Patton, entre otros. O sea que fíjense, y sin embargo no lo pudieron encontrar Pancho Villa. No lo pudieron encontrar. Ahora, ¿qué pasó con el cuerpo de Pancho Villa? Al menos lo que quedaba. La cabeza nadie sabe dónde está. Algunos creen que la compró Randolph Hearst, el famoso periodista que después, dueño de medios de comunicación, pero nadie sabe realmente dónde está la cabeza de Pancho Villa. El cuerpo sí quedó al cementerio de Parra, pero para evitar ulteriores ultrajes, una de sus esposas decidió cambiarlo de lugar, pero no cambió los registros de que esa tumba quedaba vacía. Y esa tumba fue ocupada años después por una señora que muere de cáncer, y que nadie conoce bien cuál era el nombre. El hecho concreto es que del año 1976, cuando se decide hacer el monumento de la Revolución en el Distrito Federal de México, van a buscar el cuerpo de Pancho Villa, o lo que quedaba de Pancho Villa, en el enterratorio que estaba nominado como tal, pero que había sido abandonado, y ya le digo, y habitado por una mujer. Ahora, ya estaba todo preparado, los periodistas estaban listos, los cadetes del colegio militar habían ido a prestarle los respetos a Pancho Villa, estaban los periodistas, y cuando lo van a desenterrar los médicos se dan cuenta que es el cuerpo de una mujer. Pero como todos los cadáveres se parecen, o al menos para aquellos que no se entren en sutilezas, decidieron llevar a esta mujer al Panteón Nacional, y de esta forma Pancho Villa, que era el macho más macho de los machos mexicanos, es una mujer. Estas son historias nuestras, historias argentinas, ¿no? Que las pongo en correlación, porque fíjense una cosa, empiezo hablando del cráneo de Juan Moreira. Juan Moreira, para los que no conocen la idiosincrasia argentina, era un célebre bandido, más que un bandido, era un personaje que vendía su daga a los políticos que mejor se lo pagasen, y con su daga trataba de convencer a algunas personas que votaran por ese político que lo había contratado. De todas maneras, en cierto momento, a Juan Moreira, que no se llamaba así, sino que se llamaba Blanco, y que el padre también había sido un mazorquero, también había sido un asesino a sueldo de políticos, Juan Moreira ya tiene muy preocupadas a las autoridades, estas ordenan matarlo. Para todos los argentinos, la muerte de Juan Moreira es un episodio épico, relatado por Eduardo Gutiérrez, que fue el que describe la historia de Juan Moreira, y después de unos años de haber sido muerto en un combate con las fuerzas del orden, Juan Moreira es desenterrado. En esa época estaba de moda la frenología. La frenología era el estudio de las características psicológicas de los individuos a través de los accidentes craneanos. Es una pseudociencia completamente dejada de lado, pero que tuvo cultores acá en la Argentina. Entonces, cuando desentierran el cuerpo de Juan Moreira, se lo dan al médico más prestigioso del pueblo, de Lobos, en ese entonces, que era Tomás Perón. Tomás Perón lo estudia al cráneo de Juan Moreira, y no puede encontrar ninguna de las características que Lombroso, el famoso
descriptor, el que había descrito al criminal nato, no puede encontrar ninguna de estas características. Y se lo da al frenólogo más destacado en ese momento, que era Octavio Bunge, que llega a la conclusión de que Juan Moreira era una persona normal desviada por los caminos de la política. SIC, desviada por los caminos de la política. Ahora, curiosamente, el cráneo este queda en manos del doctor Tomás Perón, que tiene un nieto muy travieso que se llama Juan Domingo Perón. Y Juan Domingo Perón, para asustar a una de sus compañeritas, amiguitas, mueve la cabeza de Juan Moreira, no se la pide prestada, sino se lleva la cabeza de Juan Moreira para asustar a una de sus amiguitas, y la cabeza se le cae y se rompe de la forma que están viendo ustedes en la imagen. Perón no hubiese dicho que años más tarde su esposa, Eva Perón, iba a sufrir también un trágico trayecto póstumo. Ustedes saben que ella murió, 2 millones de personas desfilaron ante el cuerpo de Eva Perón. Después ese cuerpo fue embalsamada por el doctor Pedro Ara, un anatomista español, que la convierte realmente en una gran muñeca de cera. Cuando llega la Revolución Libertadora, llamada Revolución Libertadora, el cadáver es estudiado, porque era tan perfecta, tan perfecto la constitución de los restos de la señora Eva de Perón, que el doctor Nerio Rojas y Fustinoni son dos de las personas, dos de los grandes médicos que tienen que estudiarlo, y como tienen la duda todavía, sacan una radiografía, y como tienen más dudas todavía le cortan uno de los dedos para ver que tenía huesos adentro. Después, ustedes saben que hay toda una historia muy perversa alrededor del cadáver de Eva Perón. Hay un coronel Mary Koenig que se obsesiona con ella, con este cuerpo, hasta que al final acontece una serie de muertes alrededor de los distintos traslados que tiene que llevar este cuerpo de Eva Perón. El general Aramuro le da la orden al coronel Cabanillas que se deshaga de esto, y él decide llevarla al cementerio monumental de Milán, bajo otro nombre, y ahí permanece hasta que final el general Lanuse recaba la información del coronel Cabanillas y se lo entregan a Perón en Puerta de Hierro. Ahí López Rega hace unos pases mágicos tratando de conservar, de transferir el aura de la señora Perón hacia la nueva señora Perón, que era Isabelita alias María Estela Martínez de Perón, que después será presidente y de todos de triste recuerdo por las situaciones muy comprometidas que ocurren a lo largo de ese tiempo, a lo largo de su gobierno. El cadáver es secuestrado por los montoneros, y al final, después de una serie de vueltas, lo cambian por el cuerpo de Aramburu, y al final, después de una serie de vueltas, lo entierran en la Recoleta, en la bóveda que tenían las hermanas de Eva, y bajo toneladas de cemento, para que no vuelva a ser sustraído. El que sí fue sustraído, al menos le fueron sustraídos las manos, fue Perón, después de ser enterrado, en la bóveda de su abuelo, esta que está en Chacarita, la que están viendo a la izquierda. Esta es la bóveda de Tomás Perón. Ahí estuvo enterrado el general Perón, al que le sustrajeron las manos y el sable en una maniobra que nadie puede entender qué es lo que pasó, por qué se hizo. Se extrajeron también las hipótesis más extraordinarias, como que necesitaban las manos para activar una cuenta en Suiza, pero eso no es así, los suizos no trabajan de esa forma. Eh, y dejaron una carta que son los hermanos Iliay y los 13, misteriosa. Se han atribuido muchas versiones. El hecho concreto es que el cadáver, ya sin las manos, es trasladado a la Quinta de San Vicente, donde Perón había dicho que había sido muy feliz, pero toda esta maniobra de trayecto póstumo de Perón fue, para aquellos que no lo recuerdan, un episodio bastante doloroso en donde hubo una serie de grescas, de peleas, de golpes, y no sé si algún muerto en este trayecto póstumo. Les decía
de los robos frenológicos. Acá están viendo a Cuvier, a Gall, Spruncin, a Sir Francis Galton, que era el primo de Darwin, que aparte no solamente promueve la frenología, sino que es el promotor de la eugenesia, es decir, aquella técnica que permita el mejoramiento de la especie a través de la prohibición de ciertos tipos de matrimonios o evitando la reproducción de personas que tienen minusvalías. Todos ellos constituyeron esta pseudociencia, la frenológica, que para su evolución necesitó del robo de cráneos de personas prestigiosas y menos prestigiosas. Lombroso, por ejemplo, coleccionaba asesinos. De hecho, para los argentinos, sabemos que nuestro museo, el Museo de la Plata, guarda una cantidad impresionante de cráneos de aborígenes. ¿Por qué? Porque Stanislao, porque, bueno, justamente estaba de moda este tema de poder estudiar los cerebros de personas con tendencias criminales, etcétera, para poder determinar cómo era el cráneo de ellas y poder prevenir los crímenes, con los cuales esta técnica no ha servido para esclarecer ningún asesinato ni evitar ningún crimen. Pero en el interín se dedicaron a robar cabezas de personas notables, porque, por ejemplo, querían saber si Haydn, dónde estaba el centro de la música de Haydn. Entonces, la cabeza de Haydn fue robada por el secretario del conde Esterházy, para que él había servido durante muchos años, y Rosenbaum se llamaba, la ocultó de la policía vienesa, y al final dijo que sería bueno que el conde diese un resarcimiento para que apareciese la cabeza de Haydn, persona que, como les había dicho, había estado muchos años al servicio de este conde. El conde no fue muy generoso y por lo tanto, en vez de tener un gran cráneo como el de Haydn, tuvo un cráneo que no era el de Haydn. El cráneo de Haydn terminó en las manos del doctor Rokitansky, uno de los patólogos más importantes del siglo XIX, que finalmente lo terminó donando a la Academia de Música de Viena, y después de muchos años y de insistencias, la cabeza de Haydn volvió con los restos del cuerpo de Haydn en su enterratorio, que está en las propiedades del conde Esterházy. A Wolfgang Amadeus Mozart también le sustrajeron la cabeza, pero lo que pasa es que nadie está seguro si es que esa era la cabeza de Wolfgang Amadeus Mozart, porque fue desenterrado 10 años después, 10 años después, por un señor Rothmayer, que se confió en el testimonio del enterrador, que se recordaba, como estaba en una fosa común, en qué lado lo había enterrado a Wolfgang Amadeus Mozart. La cabeza de Mozart estuvo dando vueltas por ahí, estuvo también en manos de médicos prestigiosos como de Hirtel, de Ratzenhoff, y después finalmente se consiguió que esta cabeza fuese de vuelta bueno, al final la cabeza se encuentra en el Mozarteum de Salzburgo, ¿no? La cabeza se estudió porque ustedes saben toda la historia de Salieri y de Mozart, y que Salieri lo quiere asesinar. No es así, Salieri no lo asesinó a Mozart, lo que pasa es que la literatura es más poderosa que la historia, y lo que sí se sabe, al estudiar el cráneo al menos si es que este cráneo es de Mozart, es que Mozart tuvo un hematoma subdural por las frecuentes sangrías a las que fue sometido durante su enfermedad, y que alguna de estas podría haber sido responsable de la impronta ósea que deja este hematoma. Otra de las personas que están viendo acá, el tercero, empezando de la izquierda, el tercero, es Schwedenborg, Emanuel Schwedenborg, un filósofo, una de las personas más sabias de su tiempo, pero que después dejó la ciencia para dedicarse a, ¿cómo podríamos decirlo?, a la descripción burocrática de los ángeles. ¿Cuáles eran los estamentos de los ángeles en el cielo? Es un personaje que le fascinaba a Borges, Schwedenborg. Schwedenborg muere en Londres, no en Suecia, y ahí su cabeza es robada para estudiarla por un frenólogo. Finalmente aparece a la venta en un anticuario de Gales, y de ahí su familia la rescata para volver a venderla. Salió a remate la cabeza de Schwedenborg en el año
1970 y pico, sí, en 1979, salió, 1978, salió a remate en la casa Sotheby, y desde entonces nadie sabe qué ha sido de la cabeza de Schroeder. Y el que estamos viendo, el último a la derecha, es una estatua de un personaje que es eh, llamado el último charrúa, es un personaje muy popular en Uruguay. Baimaca Pirú fue un jefe, el último jefe charrúa, que fue vendido a un circo en Europa. Después finalmente su cuerpo fue sometido a estudios, fue guardado en el Museo del Hombre en París. Todo esto está cerca del Trocadero, hay un Museo del Hombre, en donde también pueden, el que quiera ir a verlo, va a encontrar la cabeza de Descartes, la cabeza de Descartes, que con los escritos los nombres de sus poseedores, entre ellos la cabeza de Descartes, aparentemente se exhibió en un prostíbulo. Pero acá este Baimaca Pirú fue finalmente estudiado, fue vendido primero, fue estudiado, y finalmente el gobierno uruguayo logró su restitución y fue enterrado en el Panteón Nacional de Montevideo, cosa que también se prestó a discusiones porque cerca de ahí está Rivera, Bernabé Rivera, que fue uno de los que lo ayudó en la captura de Baimaca Pirú. El cerebro de Einstein, si ustedes no lo pueden, aunque nos cueste creer, el cerebro de Einstein está todavía dando vueltas por ahí, flotando en una lata de sidra eh, para su estudio, para poder develar cuáles son las características de la genialidad. Resulta que Einstein no quería que su cuerpo, no quería un enterratorio normal, quería que su cuerpo fuera quemado y arrojado a un río. Él en ese momento estaba trabajando en la Universidad de Princeton, y uno de los médicos de la Universidad de Princeton le pide que done su cerebro a la ciencia, para que podamos estudiar dónde está el genio de Einstein. Pocos días después de muerto, este médico, Harvey se llamaba, Thomas Harvey, dice que va a estudiar el cerebro de Einstein, pero la familia no sabía nada, con lo que se fueron al humo cuando se enteraban que le iban a usar el cerebro del abuelo, y Harvey, bueno, con eso se llamó a sosiego, no lo estudió hasta que 23 años después, un periodista que se llamaba Stephen Levy empezó a estudiar, sabía que el cerebro había quedado afuera del cuerpo. ¿A dónde está el cerebro de Einstein? Bueno, lo encontró el doctor Harvey, que después de algunas evasivas reconoce que él lo tenía flotando en una caja de sidra en formol para develar las características de la genialidad. Curiosamente, este ha sido estudiado, no se llegó a ninguna conclusión valedera. Algunos dicen que hay más glía que neuronas en algunas partes del cerebro, otros hablaban del peso. ¿Se acuerdan? En un momento, creo que fue Sprusling, es el que dice que el cerebro de las personas, cuanto más peso, más inteligencia. Bueno, el cerebro de Einstein pesa lo mismo que el de Marilyn Monroe. O sea que no creemos que el peso del cerebro sea símbolo de inteligencia. Sí, este cerebro tiene más surcos. Ahora, lo curioso es que ninguna institución, ni Princeton, ni la Academia de Ciencias Americanas, ni la Academia Einstein de Israel, quisieron tener el cerebro de Einstein, por lo que sigue flotando en formol, una prueba más de la relatividad de las conductas humanas, que él no quiso expresar esta relatividad en su fórmula matemática, ya que solamente se refería a la luz, al tiempo y al tiempo y a la gravedad. Por último, ¿a dónde está el encéfalo de Benito Mussolini? Bueno, Benito Mussolini, ustedes saben que primero del año 43 fue desplazado, lo habían puesto preso. Hitler montó una maniobra a cargo de sus oficiales más selectos, de sus comandos más selectos, para poder recuperarlo y fundar lo que era la República de Saló, en donde él era un títere más de la voluntad de Hitler. Cuando ya está acabando la guerra, Mussolini trata de escapar con su amante, Clara Petacci, hacia Suiza. Ahí es detectado por los partisanos, que lo capturan, lo fusilan,
le ofrecen a Clara Petacci que se vaya, y Clara Petacci dice que no. Es más, hasta el último momento ella trató de cubrir las balas que lo estaban fusilando a don Benito, y Benito Mussolini fue colgado, acá estamos viendo, en la Plaza Loreto, junto a Clara Petacci, cumpliendo un pronóstico siniestro de Raquel, la esposa de don Benito, que le decía a Clara Petacci que era una prostituta, y justamente en la plaza esta de Loreto se juntaban las prostitutas de Milán. Eh, de todas maneras, después de haber sido ejecutado y expuesto de esta forma, el cuerpo es enterrado en el Palazzo Loreto, no, en la Plaza Loreto, es enterrado en el cementerio de Musocco, en Milán. De allí, como los neofascistas pedían la restitución, bueno, es trasladado al monasterio Angelicini de Padua, y después, como empezó a correrse el rumor de que él podía estar acá, para preservar el cuerpo del duce, fue llevado a Cerro Maggiore, cerca de Milán, al monasterio de Cerro Maggiore, cerca de Milán. Y después de eso, justamente en una componenda política, los neofascistas transan para que le entreguen el cuerpo de don Benito. No puse acá la foto, pero es muy interesante cómo cuando le entregan el cadáver de Benito Mussolini, todos los que rodean están haciendo el saludo fascista. Fue enterrado en San Cayano, cerca de Predapio, que era el pueblo natal de Benito Mussolini, lugar que se prestó a ser campo de batalla de los grupos, entre los grupos de izquierda y los grupos de derecha, algunos que defendían y otros que querían agredir a Benito Mussolini. Pero muchos años más tarde, el gobierno norteamericano la ubica a Raquel Guidi. Raquel Guidi era la esposa de Benito Mussolini, y le entrega el cerebro de su marido, que había sido estudiado, que había estado, le entrega en realidad no el cerebro, sino que le entrega todos los preparados histológicos hechos con el cerebro, que el gobierno americano en su momento se lo dedicó a estudiar, quizás pensando que podía encontrar el centro cerebral del núcleo fascista. Pero no fue así, y después de muchos años de estudio se lo devolvió a doña Raquel, que lo aceptó gustosa, porque por fin, de una vez por todas, podía tener a todo su Benito con ella. Bueno, este ha sido un trayecto, un resumen de nuestros trayectos póstumos, curiosos, particulares, estas historias que tenemos nosotros. Ya le digo, a veces nosotros como médicos hemos sido entrenados, y desde nuestra casi adolescencia estamos con cadáveres, y muchas veces no nos paramos a pensar de que ese cadáver fue una persona que amó y que tiene todo el respeto que a veces no le otorgamos.